En esta primera parte del parcial de legislación realizado por Jonathan Bejarano y su servidor Sebastián Bolívar, haremos el planteamiento del problema y posteriormente explicaremos y desglosaremos de qué va a tratar este video. La pregunta problema que nosotros nos planteamos para realizar este video es: ¿debe ser legal la pena de muerte en Colombia? En la segunda parte de este parcial hablaremos de la contextualización de la pena de muerte desde el punto de vista jurídico, en donde abarcaremos esa parte histórica de qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia con la pena de muerte en nuestro país, para posteriormente contextualizarlos y hablar qué es lo que está pasando hoy en día con la pena de muerte en Colombia. La tercera parte de este video va a ser ya a modo de debate, en donde cada uno de los integrantes va a coger un bando y defenderá o atacará la pena de muerte para ser aprobada en nuestro país, para finalmente llegar al cuarto punto, y ese cuarto punto es la síntesis de todo este trabajo. El principal derecho en el cual se encuentra en conflicto pues, es el derecho a la vida, así como lo condensa el artículo 11 de nuestra Constitución. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. En este sentido, pues ya la pena de muerte se ve marcada dentro de la ilegalidad dentro de nuestro país, por lo que ya para realizar un proceso de legalización sería realizar una revisión exhaustiva en torno a este artículo y establecer mecanismos por los cuales cambiarlo. Por otro lado, también se tiene que, pues, este derecho se basa en el principio de respeto de la vida. En este sentido, pues, el respeto de la vida se ve condensado tanto en crímenes de lesa humanidad, en las guerras, asesinatos, etc. Por tanto, tampoco sería constitucional y pues sería contradictorio en torno a lo que dice nuestra Constitución, siendo la Carta Magna por la cual nos regimos, establecer el uso de la muerte como sanción en torno a un delito cometido dentro de nuestro país. Ahora profundicemos un poco más acerca del contexto histórico de la pena de muerte en Colombia. La pena de muerte estaba vigente en Colombia desde la Constitución de 1821 hasta la Constitución de 1863. Posteriormente, a lo largo del tiempo, iba a volver esta ley en la Constitución de 1886 en el territorio colombiano. En esa Constitución de 1821 se establece que las sanciones para un delito iban a ser relacionadas como penas corporales, en donde la muerte, trabajos forzados, presidio, reclusión en casa, trabajo y vergüenza pública iban a ser las sanciones para estas personas que iban a cometer los delitos en aquella época. Durante esa época, para aplicar la pena de muerte se realizaba en una plaza pública, en donde habían dos maneras para realizar la muerte de la persona que había cometido el delito. La primera era la horca y la segunda, garrote. Posteriormente, ya en 1849, los liberales y los conservadores empezaron a establecer varias discusiones acerca de la pena de muerte, hasta que en la Constitución de 1863 se estipuló que quedaba completamente abolida esta pena y que no se le podía ejecutar absolutamente nadie dentro del territorio colombiano. Esta Constitución, liderada por el liberal y general José María Obando, estipuló que se abolía la pena de muerte, también se abolían las penas infamantes y se redujeron las penas corporales, que recordemos que en la Constitución de 1821 estaba estipulado que una de las sanciones iba a ser la pena de muerte. Ahora las penas corporales era un máximo de 10 años de presidio. Como anteriormente les había mencionado, en 1886 regresa la pena de muerte a Colombia. En la Constitución de ese año, en el artículo 29, se establece que regresaba la pena de muerte para los delitos comunes: el incendio, la piratería, el parricidio y todo lo que se le conoce hoy en día como concierto para delinquir. Ahí estaba aplicada la pena de muerte. Lo único extraño que hizo esta Constitución fue que abolió completamente la pena de muerte para los delitos políticos de la época. También es importante recalcar que la legislación de la época entendían el asesinato como un crimen grave o atroz. Por eso se le realizaba este tipo de sanciones tan severas. Los años en donde se realizaron más ejecuciones
fue en el transcurso de 1887 hasta 1889, en donde en Colombia se habían estudiado 90 casos para una posible pena de muerte, y de esos 90 casos, 65 fueron asesinados por el Estado por esta ley. En términos regionales, más de la mitad de esos asesinados, de esos 65, eran de la región de Antioquia. El resto era de Cauca con 26 y 22 con Bogotá. Ya en la Constitución de 1910, en el acto legislativo número 3, se establece que la pena de muerte queda completamente abolida y desde ese año no se ha vuelto a realizar ningún acto de este tipo por parte del gobierno nacional. Ahora rápidamente les diré cuáles fueron las sentencias para la primera pena de muerte en Colombia y la última. La primera pena de muerte sentenciada en el territorio colombiano data de cuando Colombia se le refería como la Nueva Granada en 1782. Esta primera sentencia se le dio a José Antonio Galán en 1782 y textualmente dice lo siguiente: condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar de suplicio, donde sea puesto en la horca hasta cuando naturalmente muera. En otra parte de la sentencia cuentan cómo el cuerpo, después de muerto, lo descuartizaron y llevaron algunas partes a lugares representativos de la vida de Galán. Lo que ocurrió es que en esa época José Antonio Galán se rebeló en contra de la corona. Recordemos que todavía era la Nueva Granada y por esa razón lo sentenciaron a muerte. La última pena de muerte en Colombia se dio el 7 de mayo de 1907, donde recordemos que la Constitución de 1886 era muy clara que se le iba a dar pena de muerte a los incendiarios. Manuel Saturio Valencia nació en Quibdó en 1867, fue la última persona en Colombia sentenciada a muerte, ya que supuestamente incendió un establecimiento de la época, y recordemos que se le daba pena de muerte a los incendiarios. Con respecto a la contextualización del problema en base a un punto de vista jurídico, se sostiene en primera instancia los tratados internacionales en los cuales la pena de muerte se ve prohibida. Primero, cabe mencionar el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. Segunda instancia, pues también se encuentra el protocolo número 6 y el protocolo número 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los cuales se habla en torno a la abolición de la pena de muerte y a la abolición de la pena de muerte en todas sus circunstancias. En un último tratado internacional se encuentra el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. En ese sentido, estos serían los 3 tratados internacionales en los cuales se ve condensada la prohibición de la pena de muerte. De este modo, ya a la hora de construir la contextualización desde un punto de vista jurídico con relación a lo que dice la Corte Constitucional con respecto a la pena de muerte, se sostiene el segundo protocolo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos para abolir la pena de muerte. En este sentido, el protocolo busca prohibir la pena de muerte alrededor del mundo y se sostiene básicamente en que es contradictorio que en un mundo en el que se basa en la dignidad humana, los derechos de las personas y también la sana convivencia entre los pueblos, sigan existiendo estados que sigan aplicando la pena capital. Por otro lado, sostienen que es contradictorio que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se encuentre condensado que ninguna persona sufrirá de tortura y de penas crueles que sean ya suscitadas hacia tratos inhumanos. Sin embargo, pues países en los cuales se ven enmarcados la práctica capital entran en dicho tratado. Por otra parte, cabe destacar que este protocolo se encuentra arraigado en la legislación de nuestro país y por consiguiente, dentro del contenido del protocolo mismo, se indica que tenemos la responsabilidad de actualizarnos en torno a los temas de la pena de muerte y seguir garantizando su absolución alrededor del mundo. Por otro lado, la Corte Constitucional también se centra en el Estado Social de Derecho, el cual pues se fundamenta en que el delincuente, pues al ser ciudadano, también tiene derecho a la vida, por lo cual ya a la hora de ejercer una acción de sanción en torno a un crimen cometido se busca sobre todo la reinserción del individuo dentro del pacto social establecido pues en el Estado. En este sentido también solo es compatible dentro también de los derechos humanos
la búsqueda de la reinserción del individuo dentro de la sociedad. Por consiguiente, pues ya la coexistencia de una pena capital con respecto a nuestro Estado social de derecho sería anticonstitucional, a no ser que se enmarquen otro tipo de políticas a la hora de construir pues la legalización de la pena capital. De igual forma, la Corte Constitucional habla en torno al tema de la prohibición de la pena capital, en la cual se circunscribe en que la aparición de un Estado que reconoce la dignidad humana no existe una posible compatibilidad con la pena capital. Por otro lado, también se considera que el Estado no solo debe garantizar la protección de los ciudadanos en torno a los delitos cometidos, sino que también debe garantizar los derechos individuales. En ese sentido, pues la vida se considera como un derecho, ya como lo vimos en el artículo 11. Dejando de lado pues lo acontecido por la Corte Constitucional en torno al tema de la pena de muerte, se establecen contradicciones en torno a lo que es la pena de muerte y la Constitución en la cual nos vemos enmarcados y por tanto tenemos que cumplir. Primero, pues se parte del artículo ya mencionado, el cual es el artículo 11, en el cual el derecho a la vida es inviolable, por tanto habrá pena de muerte, pues no requiere mucha explicación. Dentro pues, del otro artículo se condensa en el artículo 12, en el que ordena expresadamente que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También se incorpora el uso de la pena de muerte como algo que va contrario a lo que dice el artículo 12. Estos dos artículos habrían como dos sistemas en los cuales se ve contradictorio pues, el uso de la pena de muerte y su ejecución dentro de nuestro país. Yo, Sebastián Bolívar, defenderé la postura de retomar la ley de la pena de muerte e implementarla en la actualidad para Colombia. El primer argumento que les traigo a favor de la pena de muerte es el del prevenito. Esta es la teoría que se basa en la disuasión, en donde según esta perspectiva, pues la muerte serviría como ejemplo para quienes tienen tendencias delictivas. ¿A qué me refiero? Que estas personas que a lo mejor quieren matar o a lo mejor realizaron algún tipo de homicidio, ven que una persona que cometió su mismo delito está siendo castigado con la muerte, seguramente les hará pensar y dirán, no voy a cometer ese delito. Otro argumento fundamental para la pena de muerte es el económico, ya que en esta parte se señala que con esta condena se reduciría para el gobierno y el Estado un montón de gastos, ya que no se tendría el delincuente a lo largo de muchísimos años viviendo dentro de una cárcel en donde se le tiene que dar vestuario, se le tiene que dar comida diariamente. Con la pena de muerte nada más se le quitaría la vida y se acabaría con este martirio. Otro factor importante es que según las encuestas del DANE, en Colombia la mayoría de personas están a favor de la pena de muerte. El exdirector César Ceballos en el 2006 realizó una encuesta para tratar de cambiar el artículo 11 de la Constitución e implementar la pena de muerte. Aquí realizaba una pregunta muy concreta para las personas. Esta pregunta era la siguiente: ¿está usted de acuerdo en implementar la pena de muerte para el delito de la masacre? Y el resultado fue abrumador. Se le realizó esta encuesta más o menos a 13.600.000 personas, en donde el 67% estaba a favor de la pena de muerte para estas personas. Y hablando de masacres, es impresionante cómo el caso de Garavito, un asesino serial acá en Colombia, sigue con vida, mientras en los Estados Unidos un caso similar como el de Ted Bundy, en el estado de la Florida lo condenaron a muerte. ¿Por qué sucede esto? El asesino Garavito asesinó alrededor de 172 menores de edad. 138 ya tienen fallo condenatorio. Y en el 2001, a raíz de estas muertes, quedó condenado a 1.853 años de cárcel, pero por su buen comportamiento y buena conducta se le rebajó a 40 años de prisión. Esto nos lleva a la pregunta de si es justo o no de que Garavito siga vivo, mientras otros asesinos seriales alrededor del mundo ya han pagado con su vida. Entonces, ya sabiendo todo esto, viendo la comparación, es necesaria la pena de muerte en Colombia. Ya en el apartado de argumentos de otro tipo, pues se sostiene
en contra de la pena de muerte. Primero, que es irreversible y que, ya como se había mencionado anteriormente, en el marco de que no se sostenga en un sistema jurídico infalible, pues se pueden cometer errores. Un ejemplo es este dato que traigo de la fuente Amnistía Internacional, que dice que en 1973 más de 184 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas tras haberse demostrado su inocencia. Por otra parte, ya podemos hablar de que puede ser discriminatoria con relación a la representación que puede llegar a tener el delincuente dentro de un juicio. ¿A qué me refiero? Pues si nos establecemos en el contexto de Colombia, que normalmente los delitos pues, que pueden llegar a ser sancionados con pena de muerte son suscitos por personas que tienen escasos recursos, pues a la hora de establecer una representación legal para defenderse, no van a tener los mecanismos ideales a la hora de realizar dicha defensa. Este contexto pues se junta con lo anterior. Si no tienes un sistema judicial infalible, pues pueden llegar a cometer errores, y más aún si la persona acusada no tiene mecanismos posibles para su representación adecuada. Continuando con los argumentos, se sostiene los argumentos a favor que la implementación de la pena de muerte va a ejercer, por así decirlo, un mecanismo de prevención ante los delincuentes de ejercer estos delitos. De acuerdo al texto, la pena de muerte, ¿qué implicaciones podría tener en Colombia? El autor hace referencia a que normalmente los delincuentes que gestionan este tipo de crímenes, ya sean tanto delincuentes del común como los organizados, no tienen una revalorización en torno a la vida. En ese sentido, un delincuente tiene una mayor predisposición a que no le importe el acto de morir que una persona del común. A manera de síntesis se establecen dos aristas. La primera es que se deja en duda hasta qué punto se debe perdonar la vida de un asesino serial, como en los dos casos anteriormente mencionados, el de Garavito y el de Ted Bundy en el estado de Florida, en los Estados Unidos. El segundo punto importante es que legalmente la Constitución de 1991 sí nos brinda la oportunidad de presentar un proyecto de ley ante el gobierno en donde se pueda establecer otra vez la pena de muerte en el territorio colombiano para que se haga verdadera justicia. Por último, ya para establecer las conclusiones con respecto a los argumentos en contra de la pena de muerte, se sostiene primero que es anticonstitucional con respecto a los artículos 11 y 12 de nuestro país. Segundo, que Colombia se encuentra dentro de un protocolo ya establecido a nivel internacional en los cuales se encuentra la prohibición de la pena de muerte. También se obtiene que no necesariamente la prevención que ejerce en torno al delincuente sea efectiva en cuanto a que no vaya a cometer ese tipo de delitos, pues ya que ellos operan bajo otro tipo de lógicas en los que la vida humana de ellos no se ve tan valorizada a comparación de una persona del común. Y por último también se sostiene pues el fundamento de la reinserción del individuo dentro de la sociedad, pues en función de las penas que se puedan ejercer en el marco de nuestra Constitución. Muchas gracias por escucharme.